¿Y si te dijera que hay un libro dentro de la Biblia que actúa como un puente vivo entre dos mundos espirituales? Un escrito que no solo conecta el corazón del Antiguo Testamento con el alma del Nuevo, sino que pulsa como un eco eterno de la voz divina. Imagina un texto en el que el Creador no se limita a dictar juicios, sino que también susurra consuelo al oído doído. Un libro en el que se anuncian catástrofes con la misma intensidad con la que se revelan renacimientos. Es una narrativa tan profunda que el hombre a quien fue revelada escuchó verdades que ni siquiera logró comprender del todo, porque hablaban de épocas que aún no habían llegado, de tiempos que todavía estaban escritos en el futuro de la humanidad. Y ahora, déjame llevarte aún más lejos, porque ese libro misterioso ya hablaba con asombrosa claridad sobre la venida del Mesías, no de forma confusa o simbólica, sino con una precisión tan impactante que parece desafiar toda lógica humana. Estamos hablando de profecías que se pronunciaron 700 años antes del nacimiento de Jesús, con una riqueza de detalles tan conmovedora que muchos se preguntan cómo pudo Isaías escribir todo eso sin haber visto jamás a aquel de quien hablaba. Pero este video no es solo para leer versos antiguos. Vamos a adentrarnos en el alma de un profeta que no solo contempló la majestuosidad del Altísimo, sino que también cargó sobre sus hombros el peso del dolor de su pueblo. Isaías no fue un simple mensajero del pasado, fue una voz levantada en medio de una nación que se negaba a huir, una voz que, a pesar del rechazo, no se apagó, y que sigue resonando a lo largo de los siglos como un fuego que arde en medio de la oscuridad. Su mensaje no quedó atrapado en su generación. Él habló al futuro, habló para nosotros, y sus palabras aún pueden iluminar tus pasos, cerrar heridas que creías eternas, revivir tu fe dormida y provocar dentro de ti una urgencia divina que no proviene de hombres, sino directamente del cielo. Quédate hasta el final de este video, porque lo que está por revelarse tiene el poder de marcar tu historia. Prepárate para descubrir por qué Isaías es considerado por muchos como el quinto evangelio. Vamos a explorar cómo fue su encuentro directo con la presencia gloriosa de Dios, cómo recibió visiones que lo transformaron desde lo más profundo, y cómo registró algunas de las profecías más impresionantes y emocionantes sobre el Salvador. Encontrarás también palabras de ternura, de restauración, de redención, versos que, aunque antiguos, hablan con una frescura y relevancia que atraviesan generaciones. Todo lo que Isaías escribió continúa hablándote hoy, como si el pergamino fuera abierto justo delante de ti, en este momento. Antes de continuar, deja un comentario diciendo: Señor, habla a mi corazón. No subestimes el poder de ese simple gesto, y si este contenido está tocando tu vida, dale like al video, porque eso ayuda a que esta luz llegue a otros que también están buscando dirección, claridad y una señal de esperanza. Personas que quizás nunca entrarían a una iglesia, pero que pueden encontrarse con Dios a través de un video como este. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Para muchos, estos contenidos se han convertido en su principal fuente de alimento espiritual, en su comunidad de fe, en un refugio donde encuentran guía en medio del caos. Al suscribirte, no solo recibes más enseñanzas como esta, sino que también te unes a una misión mucho más grande: llevar palabra viva a quienes más la necesitan. Ahora, te invito a cerrar los ojos por unos segundos. Haz una oración sencilla, pero sincera. Señor, si esta palabra es para mí, no permitas que la ignore. Quizás esta sea la voz que tu alma ha estado esperando desde hace tanto tiempo. Todo comenzó con una visión, y esa visión aún tiene poder para transformar tu destino. Isaías no era un profeta más entre muchos. No fue escogido en medio del bullicio de una plaza, ni recibió su llamado en las casas de los sabios de su tiempo. Lo que lo despertó al propósito divino no fue un sueño común, fue algo mucho más profundo, mucho más personal. Todo comenzó con una manifestación que estremeció los cielos y la tierra. No fue un simple sueño o una inspiración poética, fue una explosión divina, un momento en que lo eterno invadió lo temporal. Isaías, un hombre como cualquier otro, de carne y hueso, vivió una experiencia que sobrepasa todo lo que un ser humano puede imaginar. Fue en el año de la muerte del rey Usías,
un período de incertidumbre nacional, cuando él fue arrebatado en una visión tan real que cambió su vida para siempre. Vi al Señor, escribió, y no fue una visión cualquiera, era el Todopoderoso entronizado en majestad, elevado sobre todo y todos, con su manto llenando completamente el templo, como si la santidad no dejara espacio para nada más. La escena era absolutamente sobrecogedora. Alrededor del trono no había figuras angelicales amables ni querubines con rostros tiernos. Eran serafines, seres ardientes, criaturas encendidas por la gloria celestial. Cada uno tenía 6 alas, 2 para cubrir sus rostros ante la gloria, que no podían mirar, 2 para cubrir sus pies en reverencia, y 2 para volar en movimientos sagrados. Y mientras rodeaban el trono, no cesaban de proclamar con voz potente y sin descanso: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. No era una frase simbólica, era una proclamación que hacía temblar los cimientos del universo. La presencia de Dios no era una metáfora, era una realidad que se sentía como una sacudida. Las estructuras del templo comenzaron a vibrar, como si no pudieran soportar el peso de lo eterno. El aire se llenó de humo, señal de la gloria densa, intensa, imposible de contener. Era como si el cielo mismo hubiera descendido con todo su poder, y Isaías, completamente expuesto ante esa santidad, no pudo sostenerse más. No intentó justificar su vida, no se escondió tras excusas, cayó en cuenta de su propia condición, de su fragilidad, de su impureza, y pronunció las palabras que marcarían no solo su llamado, sino toda su identidad: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo igualmente impuro. Y aún así, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. En ese momento, Isaías no solo estaba viendo al Señor, estaba siendo quebrantado, transformado, reconfigurado desde adentro. Lo que estaba ocurriendo no era para emocionarlo, era para enviarlo. Era el tipo de encuentro que no deja a nadie igual. Y es exactamente este tipo de experiencia que puede también impactar tu vida, cuando permites que la presencia de Dios te confronte y te restaure. Isaías no fue en busca de una misión, no ambicionaba una posición de prestigio, ni soñaba con recibir algún reconocimiento. No estaba detrás de títulos, aplausos ni autoridad. Lo único que hizo fue rendirse ante la verdad de su condición. Reconoció su fragilidad, su pecado, y fue justamente ahí, en ese acto de humildad, donde comenzó el verdadero llamado. No se trataba de méritos ni de logros, sino de disposición. Fue entonces que uno de los serafines se acercó, no con una palabra, sino con fuego. Llevaba en su mano una brasa ardiente tomada directamente del altar celestial, y con ella tocó sus labios. Pero este fuego no vino para destruir, no era un castigo, era un fuego que purifica, que transforma, que marca para siempre. Mientras la brasa rozaba su boca, una voz le dijo: ahora que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. Era más que una limpieza externa, era una renovación interior, un reinicio desde lo profundo de su ser. Isaías ya no era el mismo, el peso del pasado había sido removido, y en su lugar, una nueva identidad comenzaba a arder. Y justo en ese momento sagrado, vino una voz desde lo alto. No fue un mandato autoritario, no fue una imposición, sino una pregunta que retumbó como un eco eterno en los cielos: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? No era una orden directa, era una invitación, una oportunidad de responder al llamado divino, de participar en el propósito eterno. Y lo más asombroso es que Isaías, que minutos antes había confesado su indignidad, ahora estaba listo. El temor se había ido, las excusas habían desaparecido. Sin dudar, sin consultar, sin medir consecuencias, él respondió con valentía: aquí estoy, envíame a mí. Con esas palabras comenzó una jornada que lo llevaría a convertirse en uno de los mensajeros más poderosos e inolvidables de toda la historia bíblica. Ya no podía retroceder, había entregado su voz, sus palabras ya no eran suyas, se convirtió en instrumento de lo alto, en portavoz del cielo en medio de la tierra.
pero esa honra inmensa no venía sin costo. Hablar en nombre de Dios siempre trae consecuencias, porque cuando la verdad divina se manifiesta, inevitablemente choca con las estructuras humanas. Isaías fue comisionado a un pueblo que, aunque bendecido, se había endurecido. Era una nación que conservaba sus rituales, que aún ofrecía sacrificios, que mantenía las apariencias de fe, pero cuyo corazón se había alejado profundamente del propósito original. Era una sociedad religiosa en lo externo, pero vacía en lo interior. Y esa contradicción sería el escenario del ministerio de Isaías: hablar vida donde había muerte, confrontar el pecado con amor, y traer luz donde muchos ya habían perdido la esperanza. Dios le confió a Isaías una tarea profundamente desafiante. Le dijo hoy: ve y háblales, aunque escuchen una y otra vez, no comprenderán, aunque miren con sus propios ojos, no percibirán lo que sucede. No era que Dios se negara a salvarlos, no era rechazo divino, era el reflejo de una realidad trágica. El corazón del pueblo se había vuelto tan insensible, tan endurecido, que la verdad ya no encontraba forma de penetrar. Estaban espiritualmente anestesiados, atrapados en una rutina de religiosidad vacía, donde las palabras se escuchaban, pero no se vivían. Isaías no fue enviado para decir lo que todos querían oír. Fue enviado para ser una voz que incomoda, una alarma en medio de una nación dormida. Él no era un mensajero de promesas agradables ni de discursos reconfortantes. Isaías no predicaba sobre abundancia material ni sobre caminos fáciles. Su voz era la de un centinela que clama antes de que llegue la tormenta, un profeta de confrontación, de llamados profundos al arrepentimiento, un hombre que no tenía miedo de llorar por su pueblo. Él se atrevió a denunciar públicamente a las autoridades corruptas, a los líderes que abusaban de su poder, a quienes llenaban sus mesas de banquetes mientras cerraban sus manos a los pobres. Ellos celebraban rituales sagrados, organizaban festividades religiosas, pero lo hacían con corazones fríos, vacíos de compasión y justicia. Isaías desenmascaró la hipocresía social y espiritual de su época con palabras que aún resuenan. Como fuego, hay de aquellos que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que intercambian la oscuridad por luz y la luz por oscuridad. Él expresó con fuerza lo que Dios mismo veía: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Era un diagnóstico duro, más necesario. Sura, mensaje sacudía os alicerces do poder. Nenún palacio permanece confortable diante de suas palabras. Los reyes lo escuchaban con temor. Los sacerdotes se sentían incapaces de contradecirlo, y muchos entre el pueblo lo tachaban de negativo, de ser alguien que solo anunciaba desgracias. Pero Isaías no hablaba desde el pesimismo. Su persistencia no era motivada por voluntad personal, ni por deseo de notoriedad. Él continuaba porque había sido marcado por algo que lo había transformado para siempre. Había visto la gloria de Dios, y cuando alguien tiene un encuentro real con el Creador, el silencio ya no es una opción. No se trata de hablar por hablar, se trata de no poder callar lo que arde en el alma. Aunque fue enviado a su generación, Isaías no sembró solo para su tiempo. Su mensaje fue también un legado sembrado en el futuro. Sus palabras fueron semillas proféticas destinadas a germinar en corazones que aún no habían nacido, en generaciones que todavía estaban por llegar. Porque la voz de un verdadero profeta no pertenece solo al presente. Ella trasciende épocas, atraviesa la historia y sigue hablando donde muchos ya han dejado de escuchar. Muchos no comprendieron la magnitud de lo que Isaías proclamaba. Algunos lo ignoraron, otros lo despreciaron abiertamente, como si sus palabras fueran exageraciones de un fanático. Pero el eco de su mensaje nunca se apagó. Lo que él declaró no desapareció con el viento de su época. Quedó como brasas, ocultas bajo la ceniza, esperando el momento adecuado para arder nuevamente. Palabras vivas, cargadas de una verdad tan poderosa que, siglos después, serían tomadas por los labios de Jesús mismo. Sí, Isaías habló tanto al presente como al futuro. Sus frases resuenan en los evangelios, atraviesan las páginas del Nuevo Testamento, y aún hoy siguen tocando almas rotas en hospitales, cárceles, iglesias olvidadas y desiertos espirituales silenciosos.
porque cuando el fuego de Dios se enciende, una voz, ni el paso del tiempo, ni el rechazo de multitudes, ni el silencio de una generación pueden sofocar lo que fue encendido desde el cielo. Lo dicho por Isaías no fue simplemente un mensaje para su pueblo, fue una chispa eterna que sigue provocando transformaciones en lugares que ni siquiera él imaginó. Leer su libro es como caminar por una cuerda delgada que conecta dos realidades contrastantes: juicio y restauración, disciplina y promesa, severidad y ternura. Cada versículo desafía, pero también consuela. Cada advertencia lleva escondida una posibilidad de redención. Isaías no fue únicamente un profeta que anunciaba calamidades, también fue un mensajero del silencio profundo de Dios, ese silencio que precede a algo sagrado. Su papel no era simplemente denunciar, era prepararos cora es para o que viria. Él le falaba sobre cons ecuncias, sim, mas también sobre misericordia. Sumiso no era apenas apuntar o erro, mas revelar a saída. Sus palabras eran como una espada de doble filo. No se trataba de amenazas vacías, sino de verdades duras como el acero. Él anunció que Jerusalén sería derribada de su arrogancia, que las ciudades serían reducidas a ruinas, que el pueblo sería dispersado y llevado al exilio. Isaías dejó claro que ningún tratado político lo salvaría, que ni la riqueza, ni la fuerza militar, ni las tradiciones religiosas superficiales podrían evitar lo inevitable. El mensaje era firme: ninguna estructura humana puede sostenerse cuando el corazón se aleja del Creador. Cada declaración era un llamado urgente a despertar. Isaías advirtió que el juicio vendría, no como castigo caprichoso, sino como consecuencia directa de años de endurecimiento, de idolatría disimulada y de fe que se volvió rutina vacía. Pero incluso en medio del pronóstico sombrío, él sembraba pequeñas promesas, señales de que después de la noche más oscura, habría un amanecer preparado por Dios mismo. Las consecuencias del pecado no fueron pintadas por Isaías con tonos suaves. Él habló con firmeza. La maldad del pueblo había construido un muro entre ellos y el Creador. No era una simple desconexión espiritual, era una fractura profunda, una separación real que se manifestaba en todo lo visible. La tierra quedó arrasada, las ciudades ardieron, los campos antes fértiles se transformaron en desolación. El deterioro no era solo físico, era el reflejo de una ruina interior, de corazones que ya no escuchaban, de almas que se habían acostumbrado a vivir lejos de la verdad. Pero lo más impactante de Isaías es que, aún rodeado de ruinas, sus labios se transformaban en manantiales de esperanza. Mientras denunciaba la caída, también hablaba del renacer. Mientras señalaba el pecado, abría puertas a la gracia. En medio de todo ese caos, Isaías ofrecía promesas que rompen cadenas. Aunque tus errores sean tan escandalosos como el carmesí, serán limpiados hasta quedar más blancos que la nieve. No era poesía, era una declaración divina de transformación. Y no se detuvo ahí. Dios, a través de su boca, dijo: no tengas miedo, porque estoy contigo. No te derrumbes, porque yo soy tu fortaleza. Te he amado con un amor que no tiene fecha de expiración. Por eso he alargado mi paciencia contigo, no para castigarte, sino para salvarte. Esa es la esencia del mensaje: un amor que insiste, una misericordia que no se cansa de esperar. Isaías no fue un profeta común. En él ardía una dualidad que pocos lograron equilibrar: fuego y ternura. Era capaz de estremecer a los poderosos con palabras de juicio y, al mismo tiempo, acariciar las heridas de los quebrantados con promesas de consuelo. Entendió algo que muchos aún no comprenden: cuando Dios corrige, no lo hace por furia, sino por amor. Su juicio no es una sentencia sin retorno, es un llamado urgente a despertar del letargo espiritual, a volver al lugar de origen, a rendirse ante el único que puede restaurar lo perdido. La esperanza que viene de Dios no es un acto ingenuo de optimismo, ni una ilusión vacía para calmar ansiedades momentáneas. Es una certeza anclada firmemente en su carácter inquebrantable y en su fidelidad eterna. Isaías no suavizó la dureza de la realidad, no maquilló el sufrimiento, ni ocultó las heridas de su nación. Pero, aún así, con una voz clara y profética,
ofrecía una salida, no una escapatoria frágil, sino un camino sólido hacia la restauración. Él no disfrazó el dolor con palabras agradables, sino que, con coraje, apuntó hacia aquel que redime hasta lo más roto. Isaías presentó a un Dios justo, sí, pero también profundamente compasivo, un Dios que no tolera el mal, pero que se acerca con ternura al quebrantado, un Dios santo, que habita en la eternidad, pero que inclina su oído al clamor humano, un Padre que corrige no por castigo, sino por amor, que disciplina, pero nunca abandona. Y fue precisamente a través de Isaías que muchos se vieron confrontados con lo que no querían aceptar, la necesidad urgente de volver al origen, de reconciliarse con la fuente de la vida. Si hoy tú estás atravesando un periodo oscuro, un tiempo de silencio donde parece que el cielo no responde, si sientes que todo lo que construiste se está cayendo a pedazos, escucha esta voz antigua que aún sigue viva. Dios no ha terminado contigo, su historia contigo no ha llegado a su capítulo final, su amor sigue fluyendo, paciente, insistente, esperando por tu rendición sincera. La restauración puede comenzar en el momento exacto en que decides regresar. Y entre todas las visiones y declaraciones impactantes de Isaías, hay una que se eleva por encima de las demás, que ha viajado a través de los siglos como un eco eterno, y que finalmente se encarnó en la más humilde de las escenas, un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Isaías lo había dicho mucho antes de que ocurriera: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. Esa palabra, Emmanuel, lo dice todo: Dios con nosotros, no lejos, no indiferente, no ausente, con nosotros, en nuestra debilidad, en nuestras luchas, en nuestras victorias y en nuestras lágrimas. No estamos hablando de una deidad distante encerrada en templos antiguos o aislada en los cielos. No, estamos hablando de un Dios que se hizo presente, un Dios que descendió al polvo de nuestra historia, que caminó entre nosotros, que eligió el barro humano para revelar su gloria. Esa promesa, registrada por Isaías, no fue pronunciada en un momento de triunfo, sino en medio del caos. El rey Acaz estaba paralizado por el miedo, su corazón temblaba como las hojas al viento, las amenazas de ejércitos poderosos lo rodeaban, y en vez de buscar en el Eterno, buscaba alianzas terrenales, se aferraba a pactos políticos que le prometían seguridad, pero no podían dar paz. Fue en ese clima de desesperación que Dios le ofreció un signo, no un espectáculo pirotécnico en el cielo, no una legión de ángeles ni una manifestación que hiciera temblar montañas. Le ofreció algo aparentemente absurdo, una promesa que parecía ilógica, irracional. Una joven concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué clase de señal era esa? Para los sabios del mundo, era una locura, para los poderosos, era irrelevante, pero esa era la firma de Dios, actuar donde nadie espera, levantar esperanza desde lo imposible, intervenir de manera que solo Él pueda recibir la gloria. Esa profecía, sembrada en el tiempo como una semilla escondida, fue ignorada por muchos, malinterpretada por otros y ridiculizada por no pocos. Pero mientras el mundo giraba y los reinos caían, la promesa permanecía intacta, viva, latente. Y siglos después, en el lugar menos esperado, en una aldea modesta, en una noche aparentemente común, sin la pompa de los palacios ni los reflectores del poder, esa palabra eterna tomó forma humana. No hubo tambores, ni ejércitos, ni coronas, solo una joven dispuesta, un pesebre sencillo y un niño recién nacido. Aquel niño no era un cualquiera, era el cumplimiento exacto de lo que Isaías había declarado más de 700 años antes. Cada palabra se materializaba con una precisión divina, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno reposará sobre sus hombros, y su nombre será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías no solo vislumbró la llegada del Mesías, no solo anticipó su nacimiento, él nos regaló una imagen profunda de su esencia, de su carácter, de su autoridad. No lo describió como un libertador militar, sino como un guía, sabio, un protector eterno,
un pacificador divino. Isaías nos enseñó que Dios no actúa según nuestros calendarios, ni responde a nuestras expectativas humanas. Él sorprende, Él redime, Él cumple lo que promete, aun cuando parezca que ha pasado demasiado tiempo. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, esa misma promesa sigue de pie, sigue hablando, sigue viva. No estás solo, Dios está contigo. Emmanuel no fue solo para aquel tiempo, Emmanuel es para hoy. Isaías contempló con los ojos del Espíritu al Redentor mucho antes de que Belén existiera como ciudad conocida. Su visión no fue producto de la imaginación ni fruto de un deseo religioso, era una revelación directa del cielo, un mensaje impregnado del peso de lo eterno. Las palabras que pronunció no surgieron de su razonamiento, sino de la profundidad del Espíritu de Dios. Y aún hoy, siglos después, esas palabras siguen resonando con fuerza, como si hubieran sido escritas esta misma mañana. Ahora te pregunto, con el corazón abierto, ¿tú realmente crees que Dios está contigo? ¿O todavía sientes que está lejano, ausente, quizás ocupado con otras cosas más importantes? Isaías no dejó espacio para dudas. Él declaró con certeza que Emmanuel vino. Emmanuel está aquí, y no se ha ido. No es un recuerdo piadoso, ni una idea simbólica. Es una verdad viva, una presencia real que camina con nosotros, incluso en los momentos de mayor oscuridad. Y es precisamente en este contexto que encontramos uno de los pasajes más sagrados y conmovedores de toda la Escritura. Un texto que no está limitado por el tiempo ni por la cultura, porque parece haber sido escrito con tinta celestial. Me refiero al capítulo 53 del libro de Isaías, un lugar donde el dolor y la esperanza se abrazan en una danza divina. Allí, no solo se anuncia la llegada del Mesías, se describe con detalle su misión redentora. Isaías vio al siervo sufriente como si lo tuviera delante de sus ojos, despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Así comienza una descripción que va más allá de lo humano. Isaías profetizó que ese hombre no sufriría por sus propios errores, sino por los nuestros. Cargaría nuestras enfermedades, llevaría nuestras culpas, soportaría nuestras rebeldías, y a través de sus heridas seríamos sanados. ¡Qué mensaje tan profundo! No es solo poesía profética, es una declaración de amor divino. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿cómo pudo Isaías ver con tal claridad lo que aún no había sucedido? ¿Cómo podía hablar con tanta exactitud de la pasión de Cristo? Siglos antes de su nacimiento, muchos estudiosos han llamado a este capítulo el Evangelio anticipado porque revela con impresionante detalle lo que Jesús viviría, el rechazo de su pueblo, el silencio ante sus acusadores, la violencia que padeció, su muerte entre criminales, su entierro con los ricos, y lo más impactante, su entrega voluntaria como sacrificio por nuestros pecados. Isaías fue canal de un mensaje que trascendía su época. Él quizás no comprendía todo lo que estaba diciendo, pero hablaba bajo la dirección del Espíritu, declaraba misterios eternos que solo con el paso del tiempo se harían plenamente comprensibles. Y hoy, con la cruz a nuestras espaldas y la tumba vacía como testigo, podemos ver que todo lo que Isaías anunció se cumplió con una precisión divina. Su voz sigue viva, no como un eco del pasado, sino como un fuego que ilumina este presente. Isaías nos recuerda que no hay sufrimiento inútil en Dios, que el dolor puede convertirse en redención y que las promesas celestiales nunca llegan tarde. Emmanuel vino, Emmanuel está contigo, y eso lo cambia todo. ¿Cómo es posible que alguien, completamente inocente, íntegro y consagrado a Dios pudiera ser tratado con tanta crueldad? ¿Cómo explicar que aquel que era puro y sin mancha llevara sobre sus hombros la culpa de toda una humanidad caída? Isaías no inventó estas verdades, tampoco las imaginó, las proclamó con la firmeza de quien es guiado por una voz que trasciende la lógica humana. Escribió, profetizó y dejó registrado algo que solo el Espíritu de Dios podía revelar con tanta precisión. Dijo que el siervo sería llevado como una oveja al matadero, en silencio, sin defenderse, sin clamar justicia, como un cordero que se entrega sin resistencia ante el que lo trasquila. ¡Qué imagen tan poderosa! No fue una figura de lenguaje, fue una visión anticipada de un acto redentor real. Años más tarde,
cada palabra escrita por Isaías cobró vida. Aquello que parecía imposible, se cumplió con exactitud dolorosa. Jesús vivió en carne propia todo lo que Isaías había descrito con asombrosa claridad. Fue rechazado por su propio pueblo, golpeado sin piedad, traicionado por quienes decían amarlo, juzgado sin culpa, condenado sin defensa, y en aquella cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, llevó sobre sí el peso que tú y yo jamás podríamos cargar. El castigo que nos correspondía, Él lo asumió. La vergüenza que nos pertenecía, Él la tomó. Isaías no mencionó el nombre Jesús porque vivió siglos antes de su nacimiento, pero cada línea que escribió, cada palabra que plasmó en su pergamino, fue inspirada por el mismo Espíritu Santo que estuvo presente en el monte del Calvario, el día en que el Cordero de Dios derramó su sangre para reconciliar al mundo con el Padre. Esta no es una historia antigua, es una realidad viva que sigue hablando hoy, porque el sufrimiento del Mesías no fue un accidente de la historia, fue un plan divino de redención, y Isaías, sin comprender todo el alcance de lo que estaba viendo, fue testigo profético de la mayor muestra de amor que la humanidad haya conocido. ¿Y por qué estas palabras siguen estremeciendo el alma incluso después de tantos siglos? Porque revelan que la redención no fue una respuesta improvisada ni un giro inesperado de los acontecimientos. Fue un acto minuciosamente orquestado desde antes de la fundación del mundo. Fue profetizado con lágrimas, proclamado con valentía, y ejecutado con un amor tan profundo que rompe cualquier lógica humana. Jesús no murió como víctima del azar ni como consecuencia de una traición política. Su muerte fue el cumplimiento exacto de un plan eterno, pronunciado con autoridad por un profeta que vivió cientos de años antes de que la cruz se alzara en el Gólgota. Cuando leemos Isaías 53, no estamos simplemente repasando una poesía antigua ni explorando literatura religiosa. Estamos entrando en un terreno sagrado, ondeado por el fuego de la revelación divina. Ese capítulo tiene el poder de quebrantar corazones endurecidos, de silenciar el ruido del mundo y de conectar directamente con la voz de Dios. No necesitas un discurso elaborado, ni una ceremonia religiosa. Solo necesitas detenerte, abrir tu corazón y dejar que esas palabras resuenen en lo más profundo de tu ser. Y tal vez, mientras lo haces, escucharás claramente la voz de tu Creador susurrando: todo esto lo hice por ti. Isaías no se quedó paralizado por el dolor que presenció. No se detuvo únicamente en el sufrimiento del Mesías. Su mirada profética fue más allá del momento de la cruz. Él contempló un mañana glorioso, un futuro aún no alcanzado, un horizonte lleno de promesas que todavía arde en el corazón de quienes creen. Vio un día en que la justicia y la paz se abrazarían, donde la redención sería completa y el Rey justo reinaría con poder y compasión. Dentro de las visiones de Isaías, algo radical emerge de su profecía, una visión de un mundo transformado, un futuro donde las naciones no se desgarran entre sí, sino que viven en armonía. Él contempló una creación reconciliada, donde la humanidad ya no está sumida en el caos de la guerra, sino bajo un gobierno de paz y justicia. Es una imagen que parece irreal en nuestra realidad actual, pero Isaías la vio con una claridad indescriptible. En los últimos días, el monte de la casa de Jehová será establecido como el principal de los montes, y se elevará sobre los collados, y a él acudirán todas las naciones. Isaías 2:2. Este no es un mensaje de desesperanza, sino una promesa de restauración. Isaías vislumbró un futuro en el que la humanidad no solo encontraría paz, sino que se acercaría al Señor en reverencia y obediencia, un futuro en el que el Señor juzgará entre las naciones y corregirá el curso de aquellos que se desvían de su camino, un futuro donde la justicia de Dios se manifiesta de manera plena y sin reservas, restaurando lo que ha sido quebrantado por el pecado. Isaías vio un tiempo donde la guerra, la división y la opresión dejarían de existir, y las naciones aprenderían a vivir en unidad bajo la soberanía de Dios. Esta visión radical es un recordatorio de que, aunque el presente esté marcado por el sufrimiento y el conflicto, existe una promesa de paz que aún espera cumplirse. Transformarán sus espadas en herramientas de cultivo, y sus lanzas ya no se alzarán contra otros pueblos. No se entrenarán más para la guerra,
porque llegará un tiempo en que la violencia dará lugar a la vida. Isaías tuvo una visión de esperanza, un momento venidero en que la humanidad dejará de levantar armas unos contra otros, y en su lugar aprenderá a cultivar la tierra, a sembrar futuro. En esa visión, los conflictos dividirán más naciones, y las ciudades dejarán de ser fortalezas cercadas por el miedo para convertirse en espacios donde la reconciliación será el idioma común. Ya no se tratará de dominar, sino de convivir. El mundo que Isaías anticipó no era apenas un ideal, sino una promesa de transformación profunda en la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí y con el planeta. Isaías también describió un escenario sorprendente, que escapa completamente de la lógica humana, un lugar donde el lobo vivirá en armonía con el cordero, donde el leopardo descansará junto a un niño, y un pequeño los guiará. Esta imagen poética nos habla de una creación que ha sido restaurada hasta su esencia más pura, una humanidad que ya no vive dividida, sino reconciliada consigo misma y con su Creador. Todo bajo el liderazgo de un rey sin igual, no uno que imponga autoridad por la fuerza, sino un descendiente de David, un líder justo que gobernará no con imposiciones ni armas, sino con sabiduría, discernimiento y justicia. Un Mesías que transforma desde dentro, que trae luz donde antes había oscuridad y que guía con compasión en lugar de temor. El Espíritu del Señor estará plenamente sobre él, llenándolo con sabiduría, entendimiento profundo, consejo certero, fortaleza inquebrantable, conocimiento auténtico y reverencia verdadera hacia Dios. Isaías 11:2 no es solo una promesa espiritual, es la descripción detallada de una autoridad completamente inspirada por lo divino. Isaías no soñaba con un cielo lejano e inalcanzable. Lo que él vio fue una nueva tierra, tangible, transformada, donde la esperanza no es un deseo vago, sino una realidad concreta, un entorno donde el dolor, la pérdida y la injusticia no tendrán más lugar, donde Dios mismo enjugará cada lágrima, cuidará cada herida y restaurará la dignidad de los que fueron quebrantados por este mundo. ¿Y tú, crees que algo así podría hacerse realidad? Isaías creyó firmemente, lo proclamó con convicción, y aunque no lo vio con sus ojos físicos, lo contempló con los del Espíritu, porque a él le fue revelado no solo el juicio que enfrentaría el mundo en su estado presente, sino también la gloria de lo que está por venir. Después del juicio, del exilio, del quebrantamiento más profundo, lo que viene es ternura, una ternura que sana, que reconstruye desde las ruinas, que vuelve a dar forma a lo que parecía perdido. Isaías es también el profeta del consuelo, aquel que presenta a un Dios que no solo corrige, sino que también abraza, un Dios que no se limita a advertir, sino que acaricia el alma herida. A partir del capítulo 40, se siente un cambio en el tono, como si una nueva voz emergiera directamente del corazón de Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. No es una voz de juicio, sino de restauración. Es el sonido de un Dios que se inclina para levantar a quienes han caído, que seca las lágrimas con delicadeza, que devuelve la dignidad a quienes pensaban haberla perdido para siempre. Habla con ternura al corazón de Jerusalén. Dile en voz alta que su sufrimiento ha terminado, que sus errores han sido perdonados. Esta parte del libro se conoce como el libro del consuelo, y eso no es una simple coincidencia. Aquí, Isaías nos permite vislumbrar una dimensión de Dios que muchos aún hoy no comprenden del todo. No es el Dios distante que castiga desde lo alto, sino un Padre cercano que restaura desde lo profundo. Un Dios que se aproxima, que transforma el dolor en propósito y que convierte las cenizas en belleza. Dios es presentado como un pastor que no solo guía desde lejos, sino que se involucra íntimamente con el cuidado de su rebaño. Es un Dios que toma a los más frágiles en sus brazos, que protege con ternura a los que acaban de llegar al mundo, que sopla suavemente sobre las heridas y no abandona a los que sufren. Alimenta con paciencia, lleva en su pecho a los corderos más indefensos, y camina al ritmo de las madres que acaban de dar a luz. Isaías 4:0-11 nos revela un tipo de amor que no exige fuerzas de que ya no tiene, sino que se acerca para renovar, para dar descanso, para restaurar el aliento.
No se trata de un líder distante, sino de un cuidador atento que ve el agotamiento de su pueblo y responde no con carga, sino con alivio. Quienes colocan su esperanza en el Señor experimentarán una renovación sobrenatural. No es una ilusión poética, es una promesa firme. Levantarán el vuelo como águilas en las alturas, correrán sin desfallecer, caminarán sin fatiga. Isaías 4:0-31 va más allá de una promesa antigua, es una palabra viva para todo aquel que hoy se siente al límite, cuando sientes que tus fuerzas se han ido, cuando el corazón está saturado de tristeza y los caminos parecen cerrados. Esta verdad sigue en pie, no estás solo. Esa fuerza no nace de ti, sino que viene de lo alto, como un soplo fresco en medio del desierto. Isaías te dice hoy con claridad: Dios no ha terminado contigo, no te ha dejado de lado ni ha olvidado tu historia. Él te busca, no para señalar tus errores, sino para envolverte con su consuelo. Y ese consuelo no es una idea abstracta ni una frase bonita para levantar el ánimo momentáneamente. Es un poder real que desciende del cielo, se mete en el polvo de tu rutina y levanta lo que parecía derrumbado. Isaías hablaba al corazón de su pueblo, sí, pero también desafiaba sus pensamientos, rompía con la lógica distorsionada que los alejaba del verdadero Dios, y confrontaba los ídolos fabricados por sus propias manos, construcciones que ofrecían seguridad, pero que eran vacías por dentro. Uno de los errores más repetidos por el pueblo era haber olvidado quién realmente era su Dios. En los capítulos 40 al 48, Isaías alza su voz como un testigo celestial y declara con firmeza una de las verdades más profundas y provocadoras de toda la Escritura: ¿con quién me compararéis? ¿A quién me haréis semejante? Dice el santo. Isaías 4:0-25. Con un tono de ironía sagrada, el profeta desenmascara la absurda idolatría que había invadido la fe del pueblo. Habían cambiado al Dios viviente por imágenes que ni sienten ni se mueven. Adoraban figuras talladas en madera, cubiertas de oro, clavadas para que no cayeran. ¿Y eso llamaban Dios? Con maestría, Isaías expone el proceso. El artesano elige la madera, la esculpe con detalle, le pone cadenas de plata, la asegura con clavos para que no se tambalee, y después se postra ante ella como si tuviera poder. Isaías 41:7 nos lleva a reflexionar sobre cuántas veces también nosotros levantamos ídolos modernos, cosas que fabricamos, idealizamos y terminamos adorando, esperando que nos salven de nuestras crisis, cuando en realidad carecen de poder para transformar lo esencial. Isaías no se limita a señalar errores o confrontar ídolos vacíos. Él proclama con convicción la grandeza incomparable del Dios verdadero. Afirma con firmeza que no existe otro como Él. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay otro. No hay Dios aparte de mí. Declara en Isaías 45:5. Y aún más sé, yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Este no es un Dios silencioso ni escondido, no necesita que nadie lo defienda ni que se le atribuyan méritos fabricados. Es un Dios que habla con claridad, actúa con poder, revela lo que aún no ha sucedido y cumple fielmente todo lo que promete. Isaías lo exalta no como una opción religiosa, sino como la fuente absoluta de toda existencia. Este Dios es quien levanta imperios y los derriba con la misma facilidad. Él conoce el final de la historia antes de que comience y llama por nombre a los que aún no han nacido. Su soberanía no está sujeta a los ciclos humanos ni a las decisiones de los poderosos. Mientras los reinos se construyen sobre arenas movedizas, el trono de Dios permanece inamovible. ¿Y tú, en qué estás confiando hoy? ¿Has puesto tu esperanza en lo que puedes tocar o en lo que puedes entender? A veces, sin darnos cuenta, colocamos nuestra fe en cosas temporales, sin entender que lo eterno no puede ser fabricado. El Dios verdadero no puede ser contenido en una idea, una imagen o una emoción momentánea. Él es eterno, sin límites, tan vasto que sostiene los océanos en la palma de su mano. Isaías gritó esta verdad a los cuatro vientos en medio de una generación que se había olvidado de su origen. Y hoy, esa misma voz resuena suavemente en tu corazón.
Alza tus ojos, y mira quién ha creado todo esto. Isaías 4, 0 y 26. No es solo una invitación a observar el cielo, es un llamado a despertar, a recordar que detrás de cada estrella, de cada movimiento en el universo, hay una mente infinita, un corazón que late por la humanidad. Una de las imágenes más profundas y conmovedoras en todo el libro de Isaías es la de un Dios que no descarta a los rotos, que no destruye lo que está herido. En lugar de desechar lo quebrado, Él lo restaura, toma los pedazos y los transforma. No hay escombro que no pueda convertirse en belleza en sus manos. Isaías nos revela a un creador que no solo forma mundos, sino que también reconstruye almas. Y es esa la esperanza que aún hoy sigue viva. Si hay algo que el profeta Isaías deja claro con cada palabra es que, no importa cuán devastada esté una ciudad o cuán arruinada parezca una vida, Dios sigue sabiendo cómo restaurar lo que se ha perdido. Él no habla desde una distancia fría ni con la severidad de un juez implacable. Habla como un alfarero que conoce cada curva de su creación, como un padre que no se resigna a ver a su hijo cubierto de polvo. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces, declara en Isaías 43, 1. No es una voz de condena, es una voz de pertencimiento, de alguien que te formó con propósito, e te chama pelo nome mesmo cua enedeo todos os outros ha desistirán de boc. Id, cuando las aguas amenacen con tragarte, cuando los ríos de la vida parezcan arrastrarte sin compasión, cuando el fuego de la adversidad te rodee, no temas, yo estaré contigo, dice el Señor en Isaías 43, 2. Esa promesa no es simbólica. Isaías no está hablando de cuentos reconfortantes, está revelando la naturaleza de un Dios que camina dentro del problema, que se mete en la tormenta, que entra contigo al horno ardiente y no te abandona. No importa cuán lejos hayas caído, ni cuánto dolor hayas acumulado, si Él fue quien te formó, también tiene el poder de rehacerte desde cero. Yo mismo soy tu consolador, dice Dios en Isaías 5, 1 y 12, y no solo consuela, Él transforma, reinventa, renueva. He aquí, yo hago algo nuevo, y ya está brotando. Isaías 4, 3 y 19. El mensaje de Isaías es claro. Lo que una vez fue destruido puede ser reconstruido. Lo que fue lamento se convierte en baile. El desierto se llena de flores, los campos secos vuelven a respirar, y donde antes había cenizas, ahora hay óleo de alegría. En lugar del duelo, hay vestiduras de celebración, y entonces, lo que antes era símbolo de ruina se transforma en testimonio de esperanza viva. Serán llamados robles de justicia, una siembra del Señor para mostrar su gloria, como nos recuerda Isaías 61, 3. No es una ilusión espiritual, es una restauración concreta. Isaías no predicaba palabras vacías ni promesas vagas, él hablaba de una transformación real, que nace dentro del alma y se expande hasta cambiar por completo la vida exterior. Así que si hoy te sientes roto, sin rumbo o fragmentado por dentro, recuerda esta verdad. Dios no descarta lo que está dañado. Él recoge, limpia, renueva, y convierte en obra maestra lo que parecía perdido. Aunque Isaías fue enviado inicialmente al pueblo de Judá, su voz no quedó encerrada entre los muros de Jerusalén. Sus palabras cruzaron fronteras, tocaron reinos distantes, Falarama o Egipto, Asiria, Babilonia, Moabe, Damasco, Etiopía, e até aos confins da terra. A mensagem de Isaías no era propriedade de un povo, era uma convoca o celestial para todas as naes. Ele foi mensajeiro de un Deus que no tem bandeira, que no está limitado por territorio algún. Desde donde el sol se levanta hasta donde se pone, su nombre será engrandecido entre todas las culturas, todas las lenguas, todos os povos. Como declaró Malaquías la 1 y 11, también fue confirmado nas vices de Isaías. O profeta no cría en un Deus tribal ou restrito ao templo de Jerusalém. Ele anunciaba o Criador dos seus e da terra, o juiz de toda a humanidade, o Redentor que chama cada cora o pelo nome, independente de su origen. Y llegará el día, así lo vio Isaías, en que un camino conectará Egipto con Asiria. Sí, lo que antes era distancia, hostilidad y guerra,
se convertirá en una vía de reconciliación. Egipcios y asirios viajarán libremente entre sí, e Israel no estará aislado ni apartado, sino que se unirá a ellos como el tercer lazo de esa alianza divina. Serán tres pueblos distintos, con historias de conflictos y diferencias profundas, pero ahora unidos para ser una bendición en medio de la tierra. Isaías las 7:23 de la noche menos 24 no describe simplemente un acuerdo de paz, profetiza una transformación espiritual global, una nueva era en la que los antiguos enemigos caminarán juntos, adorando al Dios eterno. ¿Puedes imaginarlo? Naciones paganas, culturas lejanas, idiomas diferentes, todos inclinando sus rodillas, no ante un imperio, sino ante el Dios vivo. Isaías no anuncia a un Dios nacionalista ni exclusivo. Él revela al Señor de toda la humanidad, al único digno de adoración por todos los pueblos de la tierra. No se trata solamente de un cambio político o territorial, sino de una revolución espiritual. Aquel que antes era visto como el Dios de los hebreos se revela ahora como el Dios de toda la creación. Este mensaje fue absolutamente disruptivo para la mentalidad de su tiempo. En una era de dioses regionales y religiones localizadas, donde cada nación tenía su propia divinidad, Isaías se levanta con una voz que rompe esquemas. Escuchen bien, fuera de él no hay otro, no existe ningún otro Dios. Él se dará a conocer a todos los pueblos. Isaías 45:6 proclama que no hay deidad comparable, y en Isaías 40 se reafirma que la gloria del Señor será visible, y toda carne, es decir, toda la humanidad, lo verá con sus propios ojos. No será solo una creencia o una esperanza, sino una manifestación viva e innegable de su presencia. Isaías fue el primer profeta verdaderamente global. Su visión trascendía las montañas de Judá y los muros de Jerusalén. Él hablaba de un pueblo extendido, de un culto que no estaría limitado a templos, de una adoración sin paredes y de una fe que cruzaría desiertos, ríos y océanos. Visualizaba una salvación que iría más allá de las orillas del Jordán y alcanzaría los confines de la tierra. Siglos más tarde, el mismo Cristo confirmaría esta visión cuando envió a sus discípulos diciendo: «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones». Pero esa misión ya había sido anunciada mucho antes, en las apasionadas palabras de Isaías. Su profecía no era un eco del presente, era una ventana abierta hacia el futuro. Un futuro donde ninguna cultura quedaría fuera del alcance de la gracia, donde ninguna etnia sería excluida de la mesa celestial. Isaías vio y anunció lo que muchos no se atrevían siquiera a imaginar: un Dios sin fronteras, un reino que acoge todas las lenguas, y una promesa que no conoce límites. ¿Y tú crees que este mensaje fue reservado solo para unos pocos? ¿O ya comprendiste que el latido del corazón de Dios resuena en cada rincón del planeta? El Dios que Isaías proclamó no es un Dios distante ni exclusivo, es un Dios que se acerca, que habla en tu idioma, que entiende tu historia y se manifiesta en tu tierra. El mensaje de Isaías no era una profecía encerrada en los muros de Jerusalén, sino una declaración viva para todo aquel que desee escuchar. Dios no se limita a un territorio ni a una tradición. Él se revela a cada persona que anhela justicia, verdad y restauración. Isaías no estaba satisfecho con rituales vacíos ni con la repetición mecánica de palabras sagradas. Su visión iba más allá de las ceremonias. Él anhelaba una transformación genuina del corazón humano y de la estructura social. No hablaba solo de redención espiritual, sino de una fe que se expresa en acciones concretas. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, restituyan al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Isaías 1:17. Estas no son palabras simbólicas ni metáforas espirituales. Son llamados urgentes a vivir una vida de integridad, equidad y compasión activa. El Dios de Isaías no se complace con rezos si hay opresión en las calles. No acepta alabanzas si el mercado está lleno de explotación. No escucha ayunos si el hambriento sigue siendo ignorado. El verdadero ayuno, dice el Señor por boca de Isaías, no consiste en aparentar tristeza ni cubrirse de ceniza. No se trata de inclinar la cabeza o guardar silencio, sino de romper las cadenas de la injusticia, liberar a los que están oprimidos,
aliviar cargas pesadas y compartir el pan con el hambriento. Isaías 58, 5-6. Esa es la espiritualidad que Dios desea, una fe viva que transforme realidades, una adoración que se manifieste en justicia social. Isaías soñó con una sociedad completamente renovada, donde el poder ya no sea instrumento de abuso, sino herramienta para levantar al caído, una comunidad donde no haya mesas vacías, donde el pan se reparta con equidad, y donde las decisiones políticas estén impregnadas de compasión y humanidad. Un sistema económico guiado no por la avaricia, sino por la generosidad. Y cuando eso ocurra, dice el profeta, tu luz surgirá como el alba, y tu sanidad florecerá con rapidez. La justicia no será solo un ideal, sino una realidad palpable. El efecto de la justicia será la paz, y el resultado de la justicia, descanso y seguridad para siempre. Isaías 58, 8, 3, las 2 y 17. Una sociedad así no es una utopía, es la visión que Dios quiere realizar a través de aquellos que le escuchan. Isaías nos deja claro que un verdadero avivamiento no puede existir sin justicia. No puede haber una renovación espiritual genuina si no viene acompañada de una transformación profunda en la sociedad. Él sabía que la justicia debía ser el fundamento de cualquier cambio verdadero, y por eso hablaba con tanta fuerza, no con el propósito de condenar, sino de despertar a su pueblo. Isaías enfrentaba a aquellos que dictaban leyes injustas y perpetuaban sistemas de opresión, líderes que imponían tiranía sobre los más vulnerables. En Isaías 10:1, podemos ver cómo el profeta denuncia a quienes legislan con maldad, como si su autoridad fuera suficiente para dar rienda suelta a la injusticia. Ahora, me pregunto, ¿qué tipo de fe vives tú? ¿Una fe cómoda, privada, que no pide mucho de ti, o una fe activa, que se traduce en acción, una fe que se expresa en el cuidado del otro, en la defensa de los oprimidos, en el compartir el pan? Isaías no soñó con una religión superficial, sino con una sociedad transformada por la justicia. Durante su vida, vivió en tiempos de oscuridad, de corrupción en los tronos, de religiosidad vacía, de personas que ya no tenían esperanza. Sin embargo, a pesar de las sombras, él profetizó una luz, una esperanza que trascendía la opresión. De esa oscuridad, Isaías proclamó una palabra que aún resuena hoy. En Isaías 9:2, nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Esta no era simplemente una metáfora poética, sino una promesa real, una luz divina que descendería del cielo para caminar entre aquellos que ya no esperaban nada. Esa luz sería la presencia viva de Dios entre los hombres, una luz que iluminaría la noche más oscura. Isaías vio a un pueblo subyugado, cansado de la opresión, sumido en el miedo, y sin embargo, profetizó: multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegrarán delante de ti. Isaías 9:3. Pero, ¿por qué esta alegría? Porque una niña nacería, un hijo sería dado, y con él, la luz rompería la oscuridad. Isaías 9:6 dice que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre su hombro, y su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta promesa de Isaías no solo era para su tiempo, sino que apuntaba hacia el futuro, un futuro que se concretó siglos después, en el nacimiento de Jesús en Belén. Es por eso que, cuando Mateo escribe su evangelio, cita directamente a Isaías, mostrando cómo la profecía se cumplió a través de la venida de Jesús. Jesús no fue una aparición repentina, sino el cumplimiento de una promesa que había sido anunciada mucho antes, un faro de esperanza que llegó a transformar la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, una promesa ha sido la respuesta al clamor de innumerables generaciones, y esa promesa finalmente ha llegado. Es como el amanecer de una nueva era, una luz que resplandece en la oscuridad, trayendo consigo la esperanza que muchos esperaban. Ahora, te pregunto, ¿en qué oscuridad te encuentras? ¿Qué áreas de tu vida parecen estar sumidas en la desesperación? Si Isaías pudo ver luz donde solo había muerte, esa misma luz es capaz de iluminar hoy lo que tú crees perdido. No estamos hablando de algo ilusorio,
sino de una promesa eterna y real, que sigue siendo válida hasta el día de hoy. Esa luz, que no se apaga, sigue brillando y ofrece esperanza donde menos se espera. A lo largo de la historia, Isaías habló de un momento en que la luz llegaría al mundo, y aunque la oscuridad trataría de resistirse, no tendría el poder para apagarla. Esta no es una simple metáfora, es una promesa viva que cambia el destino. Mientras muchos se enfocan en los poderosos, en los ejércitos y en las naciones, hay una voz especial que susurra directamente al corazón de cada individuo. Esa voz no se interesa en las grandes masas, sino que se dirige a ti, a tu corazón, para contarte algo que no puedes escuchar en ningún otro lugar. La promesa de Dios es personal, es única y es para ti, directamente para tu vida, como si el universo entero se hubiera detenido para decirte: te conozco. Dios no es un ser abstracto, que se pierde en generalidades. Él no habla al aire, ni se limita a salvar a la multitud. Él te llama por tu nombre, uno por uno, como un pastor que conoce a cada oveja de su rebaño, reconociendo incluso la que falta con tan solo mirarla. Isaías nos recuerda: mira, yo te tengo grabado en las palmas de mis manos. Isaías 4, las 9 y 16. Es un amor que trasciende el tiempo y el espacio, un amor que te amó antes de tu nacimiento, incluso antes de que tu madre te conociera. Él te conoce de una manera tan profunda que ningún ser humano jamás podría hacerlo. Para Él, no eres solo un rostro entre muchos, eres único, eres especial. En un mundo que constantemente etiqueta a las personas, que las define según su apariencia, su historia o su posición, Dios va más allá. Él no te define por lo que otros dicen de ti. Mientras otros te olvidan, Él nunca te olvida. Y lo más importante, cuando incluso tú dudas de quién eres, Él te afirma con ternura y poder, recordándote que eres su hijo, que te formó, que te eligió, que te ama con un amor incondicional. Isaías 43, es un recordatorio claro: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Este es el tipo de relación profunda que Dios ofrece a cada uno de nosotros, una relación personal, llena de amor y seguridad. Así que hoy, cuando todo parece desmoronarse y la oscuridad intenta invadir tu vida, recuerda que la luz no solo es una promesa, sino una realidad que puedes experimentar. Dios no solo te mira desde lejos, sino que te conoce de manera profunda e íntima. Él te llama por tu nombre, te recuerda lo especial que eres para Él, y te promete que, no importa lo que enfrentes, su luz brillará sobre ti, guiándote en cada paso. Tú no estás solo, Dios está contigo, llamándote a seguir su luz. No importa cuán oscura se vea tu situación. En uno de los pasajes más reveladores del libro de Isaías, somos confrontados con una verdad trascendente: nuestra existencia posee un significado intrínseco y singular. Lejos de ser meros dígitos en un conteo, somos individuos llamados a la existencia, cada uno con un propósito único. No somos descartables como objetos sin valor, sino tesoros inestimables a los ojos de quien nos creó. Nuestra presencia en este mundo no es fruto del azar, sino el resultado de un deseo profundo e intencional. Por lo tanto, si en algún momento la sensación de invisibilidad, de ser reemplazado u olvidado nubla su percepción, recuerde las palabras de Isaías sobre la naturaleza de Dios: su nombre está grabado en los cielos y el corazón que lo formó late incesantemente por usted. Sin embargo, la jornada de la vida no siempre se presenta como un jardín florido. Hay instantes en que la aridez se instala, donde la plegaria parece disiparse sin alcanzar eco, el alma experimenta una sequedad angustiante y la propia fe aparenta desgastarse bajo el peso de las pruebas. Isaías, con profunda empatía, conocía bien esa sensación, la observó en su comunidad, la experimentó en su propia vivencia y, movido por esa comprensión, nos legó una de las metáforas más sublimes de las Escrituras Sagradas: el desierto y el lugar seco se alegrarán, y esa alegría culminará en un florecimiento inesperado. El desierto se alegrará y florecerá como el azafrán. Isaías 35,
1. ¿Cómo concebir que la esterilidad florezca? ¿Cómo algo aparentemente desprovisto de vida, relegado al olvido, puede ser súbitamente llenado por una vitalidad exuberante? Esa es precisamente la marca distintiva de la acción divina, transformar en florecimiento aquello que parecía irremediablemente terminado. La visión de Isaías trasciende la mera botánica. Él se dirige directamente a usted, a su corazón exhausto, a sus emociones que perdieron el vigor, a esa parte íntima de su alma que quizás ya se ha resignado a no sentir más, y en medio de esa potencial renovación, la voz divina resuena con una promesa inequívoca: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. 1 Isaías 35, 5-6. Esta no es una intervención superficial, un mero paliativo espiritual. Lo que Isaías vislumbra es una restauración integral y profunda, que abarca todas las dimensiones del ser. Esa intervención divina no se limita a remediar superficialmente, irrumpe para instaurar una nueva existencia, impregnada de movimiento constante, una alegría desbordante y melodías revitalizadoras. Donde antes la aridez levantaba cortinas de polvo, surgirán corrientes de agua cristalina. En medio de la soledad desoladora, Isaías proclama: porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Isaías 35, 6. Y la esencia más poderosa de esta promesa reside no en una evaluación de merecimiento, sino en la solidez de quien la ofrece. Aquel que asegura el florecimiento de su desierto es el mismo arquitecto de las estaciones, poseyendo el conocimiento preciso del momento en que su primavera particular florecerá. Isaías 3, 6 y 32. Por lo tanto, no permita que sus sueños se marchiten bajo la tierra de la desesperanza. No sepulte su fe, pues aunque la jornada presente lo conduzca a través de un árido desierto, Isaías asegura, se convertirá el desierto en estanque, y el sequedal en manantiales de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Lo que parecía muerto retornará a cantar. Entre la miríada de palabras proferidas por Isaías, una en particular resonaba con tanta fuerza que el propio Jesús la eligió para inaugurar su ministerio terrenal. Lejos de ser una casualidad, esa elección representó una declaración solemne, un acto profético cargado de significado eterno, una revelación que alteraría el curso de la historia para siempre. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61, 1. Estas palabras trascienden la mera belleza lírica. Ellas consubstancian una misión divina, una comisión celestial, un manifiesto de esperanza para aquellos que ya no vislumbran una salida para sus aflicciones. Isaías las proclamó con inquebrantable autoridad. Pero siglos después, en una sinagoga en la humilde Nazaret, Jesús las leyó y declaró con convicción: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. ¿Cuál es la profundidad de ese significado? Que el tiempo de la ruina no es eterno, que la prisión espiritual posee una llave para la liberación, que el corazón herido no está fadado a sangrar perpetuamente, pues hay un ungido, enviado con el propósito de liberar, que ordena a los afligidos de Sión que cambien sus cenizas por una corona de gloria, el óleo del duelo por alegría radiante, y el espíritu angustiado por un manto festivo. Isaías 61, 3. Isaías no se limita a describir un mero libertador. Él revela una unción poderosa, capaz de transformar completamente las atmósferas a su alrededor. Donde la oscuridad otrora prevalecía, una luz radiante irrumpe, las corrientes que aprisionaban se rompen con un crujido libertador, y donde lágrimas eran derramadas en llanto, canciones de júbilo comienzan a resonar. Y esa unción transformadora no reside únicamente en la figura de Jesús, ella se extiende a usted también, pues Él prometió que, en el momento oportuno, usted también recibirá el poder del Espíritu Santo. Hechos 1, 8. Así, lo que Isaías vislumbró proféticamente
y lo que Jesús concretó históricamente puede cobrar vida pulsante en su propio ser. Si usted se encuentra en cautiverio, la libertad se manifiesta como un horizonte cercano. Si la tristeza lo envuelve, un óleo de alegría está disponible para ungir su alma. Si un vacío interior lo consume, el Espíritu Santo anhela por llenarlo abundantemente. Esto no se trata de una mera agitación emocional pasajera, sino de una unción genuina y transformadora. No es solo un mensaje reconfortante, sino una experiencia real y palpable. En el capítulo 54 de Isaías, después de proclamar la venida del siervo sufriente y del Redentor ungido, el profeta lanza una palabra poderosa que resuena más allá del silencio de las heridas del alma. Canta, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción, y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, dice Jehová. Isaías 54, 1. ¿Cómo entonar canciones cuando los frutos de la esperanza parecen marchitarse? ¿Cómo celebrar cuando aquello que más se anhela tarda en llegar? Isaías dirige sus palabras a aquellos que sienten la esperanza desvanecerse, a aquellos que sembraron con diligencia, oraron con fervor y esperaron con paciencia, pero no cosecharon los resultados deseados. Él se dirige a aquellos que se sienten interiormente áridos, con el alma en estado de infertilidad, exhaustos de tanto intentar sin éxito visible. Pero entonces, Dios interviene con una declaración sorprendente: canta, no porque el milagro ya se haya manifestado en su plenitud, no porque los frutos de su perseverancia ya estén a la vista, sino porque la promesa ha sido liberada sobre su vida. Porque, declara Jehová, más numerosos son los hijos de la desamparada que los de la casada. Isaías 54, 1. Isaías anuncia un vuelco divino en los planes. Aquellos que fueron considerados estériles experimentarán una fructificación abundante. Aquellos que cargaron el peso de la vergüenza serán revestidos de honor. Aquellos que vivieron en espacios limitados serán desafiados a expandir sus horizontes. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. Isaías 54, 2. Dios está diciendo: prepárense para lo inesperado, aunque sus ojos aún no atestiguen la materialización de la promesa. Expándanse en fe y expectativa, aunque el tiempo divino opere a un ritmo diferente del suyo. Aunque las circunstancias a su alrededor parezcan insuperables, recuerde que, cuando la voz divina se manifiesta, el núcleo de su alma comienza a vibrar en anticipación. Isaías nos recuerda con firmeza que el tiempo de la vergüenza no es eterno. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada. Isaías 54, 4. Esta promesa resuena especialmente para aquellos que ya se resignaron al dolor, que sepultaron sus sueños más preciados y silenciaron las canciones de la esperanza. Hoy es el día de reavivar la llama de la fe y levantar la voz nuevamente, pues aquello que parecía estéril puede, de repente, comenzar a producir frutos abundantes, no por su propia capacidad limitada, sino por la promesa infalible de aquel que así lo decretó. Existen heridas invisibles a los ojos, que no vierten sangre, pero infligen un dolor lacerante, más profundo que 1000 cortes superficiales. Una de esas heridas corrosivas es el sentimiento de abandono. Isaías, con su profunda percepción de la condición humana, conocía bien esa especie de angustia. Su pueblo se sentía desamparado, olvidado por las divinidades, desprovisto de protección, comparable al dolor punzante de una esposa rechazada, de una mujer dejada a su suerte en el vasto e inhóspito desierto. Y es en ese contexto de vulnerabilidad que el profeta libera una de las declaraciones más tiernas y poderosas de toda su obra: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 54, 5. Sienta el peso reconfortante de estas palabras. Dios no se presenta como un juez distante e impasible, ni siquiera únicamente como un Padre celestial. Él se revela como un esposo amoroso, como alguien que estableció una alianza eterna, como aquel que ama incondicionalmente,
incluso cuando el ser amado se distancia, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, Isaías 54, 6. Por un breve momento escondí mi rostro de ti, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor, Isaías 54, 8. Isaías dirige sus palabras a aquellos que fueron traicionados en su confianza, a aquellos que fueron rechazados y marginados, a aquellos que quedaron con las manos vacías, sosteniendo solo los fragmentos de promesas rotas, y él declara con firmeza: tu historia no termina con el abandono, porque tu Redentor permanece a tu lado. Redentor no es solo un título vacío, es la designación de aquel que paga el precio total, que se aventura a rescatar aquello que a los ojos del mundo parece descartable, que defiende fervientemente cuando todos se levantan para acusar, que ofrece un abrazo acogedor cuando todos se apartan con indiferencia. Isaías describe a este Redentor como alguien dotado de una fuerza inusual, una fuerza que se manifiesta no en la imposición o la violencia, sino en la capacidad inquebrantable de amparar y proteger, fuerte no para dominar y someter, sino para levantar a aquel que tropezó y cayó, porque los montes se moverán, y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni mi pacto de paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 5, 4 y 10. Esa es la esencia de la promesa divina, y ella permanece viva y actuante en nuestros días. Si usted ha sido abandonado, si ha caído en el olvido, si ha sido usado y descartado, recuerde que el Redentor aún está presente, llamándolo incesantemente por su nombre. Navegamos en un mundo de contratos efímeros y relaciones condicionadas, de alianzas que se deshacen al primer desliz. Sin embargo, Isaías nos presenta algo radicalmente diferente, un pacto que no se fundamenta en la fragilidad humana, sino en la fidelidad eterna e inmutable de Dios. Porque esto me será como en los días de Noé, como juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. Isaías 1:54, 9. ¿Puede imaginar tal cosa? Un Dios que jura solemnemente jamás abandonarlo, un Dios que no retrocede en su amor cuando usted falla, un Dios cuya opinión sobre usted no oscila, aunque sus propias acciones cambien innumerables veces. Isaías anuncia un nuevo paradigma de alianza, que no se basa en méritos humanos, no se sustenta en obras o rituales externos, sino que está firmemente cimentada en la gracia incondicional, en la compasión infinita y en un amor que jamás se agota, porque los montes se moverán, y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni mi pacto de paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 5, 4 y 10. Este pacto trasciende la magnitud de sus errores, pues su origen no reside en su esfuerzo, sino en la elección deliberada, en el corazón compasivo y en el compromiso inquebrantable de Dios hacia usted. Isaías proclama: aunque tiemblen de incertidumbre, aunque la duda los asalte y tropiecen a lo largo del camino, la fidelidad de Dios permanece inquebrantable. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Isaías 54, 8. ¿Qué clase de Dios es ese? Uno que no se rinde con usted, que no formaliza un divorcio espiritual cuando usted cae, que no cancela el propósito que tiene para su vida ante sus debilidades. Él no se asemeja a la inconstancia humana, su pacto es irrevocable, y aunque los fundamentos de la tierra tiemblen, Él permanece firme, y aunque todo a su alrededor se derrumbe, la paz que Él ofrece jamás será quebrantada. Hoy, usted puede anclar su alma en una certeza inquebrantable. Su jornada no se sustenta en sus propias fuerzas vacilantes, sino en la alianza eterna de aquel que desconoce el significado del fracaso. Existen palabras llevadas por el viento de la insignificancia, promesas humanas que se desvanecen en la memoria y frases vacías que adornan los labios sin producir transformación alguna. Sin embargo, Isaías nos revela un tipo distinto de palabra, una que jamás se pierde en el éter, que no regresa a su emisor desprovista de poder, una palabra que, al emanar de la boca de Dios, lleva consigo el fuego de la convicción, la dirección,
clara y la garantía de plena realización. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 5:5-11. Estas no son meras elucubraciones poéticas de índole religiosa, sino una promesa profética con raíces profundas, un principio eterno que gobierna el reino de Dios. Aquello que Él declara, Él lo cumple inexorablemente. Isaías establece una analogía poderosa, comparando esa palabra a la lluvia y a la nieve que descienden de los cielos. Así como esas aguas celestiales no regresan a su punto de origen sin antes irrigar la tierra, fertilizándola para producir vida, la palabra divina cumple su propósito de forma infalible, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir. Isaías 5:5-10. Esa es la voz del Creador, descendiendo con un propósito bien definido, jamás cayendo en vano, y generando vida abundante, donde antes la aridez de la desesperanza parecía reinar absoluta. ¿Puede discernir el profundo significado de esto para su propia existencia? Si la voz de Dios profirió palabras sobre su vida, nada podrá frustrar su cumplimiento, ni el peso de su pasado, ni las cicatrices de sus caídas, ni las opiniones limitadas de los hombres, ni siquiera los años que siente haber perdido podrán detener el avance de esa palabra. Ella permanece activa, firmemente plantada, vibrando con vida incesante, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. Isaías nos recuerda que la lógica humana, con sus limitaciones inherentes, no posee el poder de impedir los decretos emanados de los cielos. Aunque todo a su alrededor parezca estancado y sin perspectivas, aquello que Dios declaró florecerá a su debido tiempo, quizás no en el cronograma que usted idealizó, quizás no de la manera exacta como usted imaginó, pero en el momento preciso establecido por la sabiduría divina, usted atestiguará la fidelidad inquebrantable de su palabra desde el principio. Por lo tanto, hoy, en lugar de ceder a la duda paralizante, abrace con convicción aquello que Dios ya declaró sobre usted. Crea firmemente en aquello que ya ha sido liberado sobre su vida, y espere con una esperanza activa y expectante, pues sí, la palabra procedió de los labios del Eterno. Ella jamás fallará en cumplir su designio. Isaías no solo proclama la infalibilidad de la palabra divina en alcanzar su propósito, sino que también revela la naturaleza de los frutos abundantes que esa palabra produce: alegría radiante donde antes había lágrimas amargas, vida exuberante donde la sequedad del alma prevalecía y esperanza renovada donde otrora solo existían las espinas de la desilusión, porque con alegría saldréis, y en paz seréis traídos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas. Isaías 5:5-12. Esta es una visión profética de liberación plena. El pueblo exiliado y oprimido, humillado bajo el peso del cautiverio, regresaría a su tierra natal en medio de cánticos de júbilo, y su retorno no sería solitario. Toda la creación se uniría en una celebración sinfónica de libertad y redención, porque cuando la mano divina se extiende para restaurar, su obra no se manifiesta en silencio, sino que irrumpe en una sinfonía de alegría y renovación. En lugar del espino nacerá ciprés, y en lugar de la zarza crecerá arrayán. Isaías 5:5-13. El espino, símbolo del dolor persistente, de la tierra maldecida que no cumple sus promesas, de la aridez que consume el alma, es confrontado con una transformación radical anunciada por Isaías. Dios posee el poder trascendente de alterar incluso las realidades más sombrías. Aquello que otrora representó ruina y desolación es metamorfoseado en belleza resplandeciente. Las heridas que infligieron dolor profundo se convierten en fuentes inesperadas de fortalecimiento interior. El rechazo que amargó el alma es transmutado en un testimonio vívido de la gracia divina, y será para Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Isaías 5:5-13. El significado profundo reside en el hecho de que la bendición de Dios en su vida no es un evento aislado y egoísta, sino que se convierte en un faro,
una señal indeleble para aquellos que aún se encuentran en medio de los espinos de la aflicción, una señal de esperanza para aquellos que creen no haber retorno posible, una prueba viva de que Dios aún opera transformaciones sorprendentes, aún restaura vidas destrozadas, y aún eleva a aquellos que fueron lanzados a las profundidades de la desesperación. Isaías vislumbró el fin del exilio babilónico, pero su voz profética jamás se doblegó a la complacencia. Él no buscó agradar a los poderosos con palabras suaves, ni diluyó sus mensajes para adecuarse a los altares corrompidos del sistema vigente. Con bravura inquebrantable, él denunció las injusticias, elevó su voz para clamar aquello que otros silenciaban y expuso con la pureza de un fuego santo la gran herida que afligía al pueblo, una religión desprovista de justicia y compasión. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Isaías 1:11. Israel continuaba ofreciendo incienso aromático, celebrando festividades religiosas y manteniendo rituales con meticulosidad, pero detrás de la fachada imponente de los templos, los huérfanos eran negligenciados, las viudas eran oprimidas y los pobres eran cruelmente ignorados. No me traigáis más vana ofrenda. Isaías 1:13. El incienso abominación me es, los sábados y las convocatorias no las puedo sufrir. Iniquidad y solemnidad, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las aborrece mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Isaías 1:13-14. ¿Cómo puede la divinidad rechazar aquello que ella misma instituyó? La respuesta reside en la desconexión entre el corazón y la práctica religiosa. Cuando la adoración se convierte en un mero espectáculo teatral, desprovisto de sinceridad y acción, cuando levantamos las manos en alabanza, pero cerramos los ojos a la flagrante injusticia que nos rodea, nuestra sonrisa aparente no engaña la mirada escrutadora de Dios. De hecho, esa hipocresía entristece profundamente el corazón divino. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, defended al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1:16-17. Isaías no se oponía al culto en sí, sino a una adoración vacía, desprovista de significado e impacto real. Él estaba exhausto de la superficialidad, de una fe domesticada y conveniente, de labios que proferían oraciones mientras los pies se negaban a transitar el camino hacia los necesitados. Y, sorprendentemente, incluso después de esa confrontación incisiva, Dios extiende la mano hacia la reconciliación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Esta es la verdadera esencia de la justicia divina, una justicia que no puede ser comprada con rituales vacíos, que no se negocia con apariencias engañosas, sino que emana de un corazón verdaderamente rendido y se expresa en acciones concretas de compasión y cuidado hacia el prójimo. Este es el sendero hacia la restauración genuina. Por lo tanto, si hoy su fe se ha convertido en una rutina árida, si sus palabras ya no parecen mover los cielos, la voz de Isaías resuena a su lado, recordándole que Dios no anhela su perfección inalcanzable, sino la entrega sincera de su corazón, y a partir de ese punto de rendición, Él desea restaurar la justicia en todas las áreas de su vida. Isaías no habló solo sobre la venida del Mesías, también profetizó sobre aquel que lo precedería, una voz poderosa, un clamor sagrado que resonaría en el desierto, no para entretener a las multitudes, sino para preparar el camino del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 40:3. Esta profecía encontró su cumplimiento siglos después en la figura de un hombre singular llamado Juan, un profeta austero, vestido con un manto de pelos de camello, un predicador cuyo mensaje no resonaba en los palacios de los poderosos, sino en las márgenes del río Jordán, en las arenas del desierto, en los lugares olvidados y marginados. Y desde aquel yermo, Juan el Bautista elevó su voz con el mismo fuego profético de Isaías: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 2. Isaías lo contempló antes de su nacimiento, el hombre que no buscó reflectores para sí, sino que dedicó su existencia a preparar los corazones para aquel que vendría después de él. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Juan 1:23, declaró Juan, haciendo eco de las palabras de Isaías. ¿Cuál es la resonancia de este mensaje para nosotros hoy? Que cada vez que la divinidad está a punto de realizar algo inédito, una voz precursora es enviada adelante, una voz que despierta las conciencias adormecidas, que provoca un temblor en las estructuras establecidas, que incomoda la complacencia, que endereza los caminos tortuosos y que abre espacio para la llegada del Rey. Y esa voz no resonó solo en los labios de Juan, ella puede vibrar a través de su corazón, del mío, de cualquier alma que ose hablar con autenticidad y preparar un terreno fértil para la entrada triunfal de Cristo. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Isaías 40, 4. Isaías comprendió profundamente que la manifestación de Dios no se resume a un evento puramente espiritual y etéreo. Ella desencadena un terremoto interior, un ajuste profundo donde es necesario levantar lo que se derrumbó, humillar la arrogancia, curar las deformidades morales y suavizar las asperezas del carácter. Hoy, esa voz continúa clamando, no en desiertos geográficos inhóspitos, sino en los desiertos áridos del alma humana. Y la cuestión crucial que se plantea ante nosotros es, ¿estamos preparando el camino para él en nuestros corazones? Isaías discernió que la verdadera transformación no emergería de la política terrena, ni de alianzas humanas frágiles, ni de reformas religiosas superficiales. El verdadero cambio vendría de lo alto, de una intervención directa y poderosa del Dios eterno. Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay otro. Isaías 4:5-22. Isaías clama a un pueblo exhausto, de buscar soluciones en lugares equivocados, depositando su confianza en alianzas inestables con potencias extranjeras, en ejércitos falibles, en rituales vacíos y en leyes humanas imperfectas. Pero la voz divina irrumpe en ese ciclo vicioso, declarando con autoridad: la salvación no proviene de la tierra, ella desciende directamente de los cielos. Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos. Isaías 4:5-12. Isaías no ofrece un salvador terrenal, un líder político carismático, o un templo reformado como solución definitiva. Él apunta hacia un redentor celestial, un siervo sufriente, el Mesías prometido, un Dios que se humilla para elevarnos, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Isaías 5:9-20. Esa redención que Isaías proclama no es efímera, no se limita a un mero despertar emocional pasajero, ni es frágil e inestable. Ella es eterna en su esencia, irrevocable en su poder y absolutamente victoriosa en su desenlace. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Isaías 5:2-10. ¿Y usted, por dónde ha buscado la verdadera salvación? ¿En sus propias fuerzas limitadas, en relaciones humanas falibles, en su reputación efímera o en su conocimiento incompleto? Isaías le dice hoy: alzad vuestros ojos a lo alto, pues, de allí, del trono celestial, vuestra redención se acerca. Despierta, despierta, vístete de tu fortaleza, oh Sión, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Isaías 52:1. Esta redención no se restringe a un mero rescate superficial. Ella implica una transformación completa y profunda. Es la restauración integral del alma, una purificación total que remueve toda mancha. Es la paz que trasciende la lógica fallida del mundo. El mundo exalta el triunfo por la fuerza bruta, mide el éxito por la aclamación de las multitudes y define la grandeza por el dominio implacable. Pero Isaías recibió una revelación divina quebrando todas las expectativas humanas. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Isaías 5:2-13. Hasta este punto,
La descripción parece gloriosa y prometedora, sin embargo, lo que sigue aparenta ser una contradicción desconcertante. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 5 las 2 y 14. ¿Cómo puede aquel que es exaltado ser simultáneamente desfigurado? ¿Cómo puede haber gloria en medio de tanto dolor y sufrimiento? Isaías, guiado por la inspiración del Espíritu Santo, describe un misterio insondable que solo sería plenamente comprendido siglos después, en la figura de un Mesías que alcanzaría la victoria a través del sufrimiento abnegado, despreciado y rechazado por la humanidad, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53, 3. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 5 las 3 y 10. Isaías no nos presenta a un héroe invencible e imbatible, sino a un siervo herido, un salvador silencioso que redime a la humanidad cargando sobre sí el peso abrumador del pecado del mundo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Este es el paradigma divino en su esencia más profunda. El triunfo supremo de Dios irrumpió envuelto en una aparente derrota. El reino eterno fue establecido a partir del madero de una cruz, y el siervo Jesús no fue exaltado por evitar el sufrimiento, sino por abrazarlo en su totalidad. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Isaías 5 las 3 y 11. Isaías contempló la gloria oculta detrás de la herida, el propósito redentor incrustado en el sufrimiento, la victoria resplandeciente emergiendo de aquello que a los ojos humanos parecía la más profunda humillación. Y hoy, esa misma revelación continúa ardiendo en todo corazón que comprende que la gloria de Dios no irradia de tronos terrenos, sino de las cicatrices de un amor sacrificial. Isaías no se limitó a profetizar juicio y redención, él también discernió tiempos específicos, estaciones espirituales marcadas inequívocamente por el dedo de Dios, y en medio de todas las promesas divinas, una resuena con una fuerza singular e inconfundible, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías 61, 2, 1. ¿Qué año aceptable es ese? No se trata de un período literal de 12 meses en nuestro calendario terreno. Es una era de gracia desbordante, una ventana divina abierta de par en par para aquellos que cargan la carga del sufrimiento, para los que han sido humillados y oprimidos, para aquellos cuyas lágrimas silenciosas humedecieron la tierra. Es el tiempo divinamente designado para la restauración completa, donde el perdón se manifiesta con poder inaudito y la propia presencia de Dios se vuelve palpable, más cercana de lo que jamás se podría imaginar, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Isaías 61, 3. Isaías está proclamando con autoridad profética, su luto tiene una fecha de caducidad. Su dolor será metamorfoseado en danza jubilosa, su fragilidad será revestida de una esperanza inquebrantable, porque este es el momento singular en que el propio Dios se inclina y declara: ahora es la hora. Siglos después, Jesucristo, en la sinagoga de su ciudad, leyó esta misma profecía y afirmó con convicción: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas las 4 y 21. El año del favor divino no es un evento relegado a un futuro distante, él es una realidad presente, accesible aquí y ahora, activado por la fe viva y pulsante. Isaías no promete una existencia exenta de luchas y tribulaciones, sino que anuncia una estación divina donde el cielo irrumpe en el escenario del dolor humano, y el favor inmerecido de Dios es derramado con poder transformador, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Isaías 61, 3. La 1 y 12, 00. Boca acreditan iso, ento prepárese, porque se deus decreto o seu ben vontade sobre voc, nem seu pasado, nem seu erros, nem mesmo seus inimigos podem pare comiso, está prestes a florecer. Isaías seu sabia o exhausto, eleviu iso no solos do pessoas, sentiu iso en sua carne como profeta recusou.
Eu sabia que nem sempre o problema no é a falta de fe, mas a falta de fora. Hay momentos en la jornada de la vida en que la fe no vacila, pero las energías se agotan, el alma se siente exhausta. Usted oró con fervor, luchó valientemente, perdonó con generosidad, sembró con esperanza, y aún así, un vacío persistente se empeña en asolar su interior. Es en esos instantes de fragilidad que Isaías, inspirado por la profundidad del espíritu, legó a la humanidad una de las promesas más bellas y recurrentes de toda la escritura sagrada: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 4:0-29. Lea con atención y discernimiento. La promesa no se dirige a aquellos que poseen solo un resquicio de fuerza. Ella se extiende a aquellos que se sienten completamente desprovistos de vigor. Es a esos, a los que no tienen absolutamente nada, que Dios concede poder renovador. Es para ese vacío que la plenitud divina se derrama. Es para esa postración que el brazo fuerte de Dios se levanta. Los jóvenes, en su pujanza, pueden cansarse y tropezar. Los más fuertes pueden vacilar y caer, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 4:0-31. Esa promesa trasciende la mera poesía. Ella es una realidad espiritual palpable, una ley inmutable del reino celestial. La espera activa y confiada genera una renovación que no proviene de un mero descanso físico, sino de la infusión del aliento divino en aquel que jamás se fatiga. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 4:0-28. Y ese Dios cuya energía jamás se agota es el mismo que hoy promete caminar a su lado, no como un mero espectador distante, sino como una fuente inagotable de fuerza viva. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 4:0-31. Hoy, Isaías no lo exhorta a ser fuerte por sus propias limitaciones, sino que lo invita a esperar confiadamente, pues es en esa espera que el Dios incansable viene para fortalecerlo en medio de un mundo donde todo está sujeto a la mutabilidad, donde imperios se derrumban, líderes desaparecen, modismos se desvanecen y promesas humanas se deshacen. En contraposición a esa inestabilidad, Isaías se yergue con una declaración que resuena a través de la historia y la eternidad. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Esta no es una mera frase decorativa, es una proclamación absoluta de autoridad, soberanía y eternidad. Isaías no presenta a un Dios más entre muchos, él revela al único Dios verdadero. Él presenta al único, aquel que se cierne por encima de las limitaciones del tiempo, sin principio ni fin concebibles, aquel que existía antes de toda la creación y que subsistirá cuando el tiempo mismo cese, quien anunciará lo venidero, y lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí. No hay Dios sino yo, Dios justo y salvador no hay fuera de mí. Isaías 4:5-21. Este Dios no es meramente una opción entre muchas, Él es la propia fuente primordial, el origen de toda la existencia y el destino final de todas las cosas. Su existencia no depende de la fe vacilante del hombre. Él no envejece bajo el peso de los siglos, no se altera con los cambios de las eras, no se adapta a las modas pasajeras. Él permanece eternamente inmutable. Yo mismo desde el principio, y hasta las canas yo seré el mismo, y hasta la vejez yo os llevaré. Isaías 46:4. ¿Cuál es la profunda implicación de esto para su vida? Que mientras todo a su alrededor se desgasta y se vuelve obsoleto, Él permanece inquebrantable, que mientras sus emociones fluctúan como olas en un mar agitado, su estabilidad es un ancla firme, que aunque su historia personal esté marcada por altibajos, Él continúa tejiendo un propósito eterno en cada capítulo. Isaías nos invita a recordar que Dios no está aprisionado en las corrientes del tiempo, Él las trasciende completamente, y porque Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, todo aquello que encuentra su inicio en Él inevitablemente culminará en gloria eterna. Que anuncio lo por venir desde el principio,
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, Isaías 4, 6 y 10. Por lo tanto, encuentre descanso hoy en esta verdad fundamental. Su vida no está a merced del azar ciego, sino firmemente segura en las manos del Eterno, y si Él inició una obra en usted, Él también la llevará a su consumación gloriosa. En algún momento de la jornada, todos nosotros nos confrontamos con el espectro del temor. No siempre se manifiesta como un terror avasallador y obvio. A veces, asume la forma de una ansiedad silenciosa y corrosiva, un miedo indefinido del futuro, incierto, una angustia profunda que desafía la expresión en palabras. Isaías no ignora esa fragilidad humana, por el contrario, él la acoge con una ternura divina, y nos ofrece una de las promesas más reconfortantes de toda la Escritura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 4, 1 y 10. Esta promesa no emana de labios humanos falibles, no es un consuelo superficial y pasajero, es la voz del Dios eterno, el mismo que tejió las estrellas en el firmamento y moldeó los confines del universo, inclinándose en su majestad para amparar su fragilidad. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 4, 1 y 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 4, 1 y 13. ¿Percibe la profundidad de esta imagen? Dios no está meramente cerca, observando a la distancia, Él lo está sosteniendo, firmemente, y no con cualquier mano, sino con la diestra, la mano del poder inquebrantable, de la autoridad suprema y de la justicia perfecta. No temas, gusanito de Jacob, o vosotros, pueblo pequeño de Israel, yo te ayudaré, dice Jehová. Isaías 4, 1 y 14. Isaías no escribe para los valientes y autosuficientes, sino para aquellos que tiemblan de miedo, para los que sienten que sus fuerzas se han desvanecido y no consiguen más proseguir, para aquellos que creen haber sido olvidados en medio del caos abrumador, y con una firmeza que emana de los cielos, Él declara: no temas, no porque el problema mágicamente desaparecerá, sino porque el propio Dios está presente en el epicentro de la crisis, sosteniéndolo mientras la tempestad se abate a su alrededor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Isaías 43, 2. Esa promesa permanece inquebrantablemente válida en nuestros días. Si la debilidad lo asola, Él lo sostiene con su fuerza infinita. Si el miedo intenta paralizarlo, Él camina a su lado, disipando las tinieblas. Si usted se encuentra al borde del colapso, Él extiende su mano poderosa para levantarlo. Confíe en esa diestra divina, pues aunque sus ojos no la perciban en todos los momentos, ella jamás lo dejará caer. Después de las pruebas severas, las promesas consoladoras, las visiones inspiradoras y las revelaciones profundas. Isaías no concluye su libro con un final trágico y sombrío. Él no concluye su mensaje con imágenes de destrucción u oscuridad perpetua, sino que la sella con una poderosa infusión de esperanza radiante, con la promesa vívida de renovación completa y con una alianza eterna que jamás será quebrantada. Dios no solo restaurará el alma individual, sino que también emprenderá la restauración cósmica de toda la creación. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 6, 5 y 17. Isaías vislumbra aquello que los ojos humanos limitados no consiguen contemplar plenamente. Él prevé un mundo redimido, donde no habrá más llanto de dolor, ni la fría sombra de la muerte, ni la corrosiva injusticia. Un reino donde la alegría no será un instante fugaz, sino una corriente perenne de felicidad eterna. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Isaías 6, 5 y 19. Esa es la esperanza suprema que se nos ofrece, no un cielo distante y etéreo envuelto en nubes pasajeras, sino una nueva realidad tangible donde la presencia plena de Dios permeará todo, y su justicia brillará como un sol que jamás se pondrá. Y será que antes que clamen,
yo responderé, mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 6, 5 y 24. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice Jehová. Isaías 6, 5 y 25. Isaías concluye su poderoso mensaje, donde todo verdaderamente comienza, en una tierra renovada por el amor incondicional de Dios, bajo un cielo abierto y límpido, en una creación reconciliada en su totalidad, y en un pueblo restaurado para la eternidad. Y esa visión trascendente no se limita a una mera alegoría poética, ella resuena como una promesa profética poderosa que encuentra su resonancia final en las páginas del Apocalipsis, donde el apóstol Juan escribe con claridad: vívida, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21, 1. Isaías contempló esa realidad futura en primer lugar, profetizando con lágrimas de pasión, pero también con una llama inextinguible de esperanza ardiente. ¿Y usted? ¿Cómo está viviendo? Como si esta tierra efímera fuera la totalidad de la existencia, o aguarda con una fe activa y expectante la plena manifestación del reino eterno. Para aquellos que esperan con confianza, ellos contemplarán lo que Isaías vislumbró y vivenciarán aquello que aún no ha sido plenamente revelado a los ojos humanos. Y será que de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Isaías 6, 6 y 23. Así se cierra el libro de Isaías, no con la fría y definitiva mortalidad, sino con la vibrante y eterna adoración, no con un fin melancólico, sino con el prenuncio de un nuevo comienzo glorioso, un cielo nuevo resplandeciente, una tierra nueva revitalizada, un pueblo redimido para siempre y un Dios que habita en medio de ellos en una comunión eterna e indisoluble.